Las crisis económicas son una propiedad, una característica del capital, del sistema económico capitalista. Por tanto, las alarmas que se han encendido en el mundo económico como publicitario a raíz del llamado lunes negro, el 10 de marzo, el martes negro, ayer 11 de marzo, y hoy cuyo comportamiento del valor de las acciones, si bien tuvieron una leve recuperación, algunas de ellas lo hicieron muy tímidamente. Este comportamiento de las acciones en las bolsas de valores, particularmente en la bolsa de Nueva York, es la que ha dado a pensar en que estamos a puertas de un crack económico mundial como el de los años 30 o similar al de los .com y la crisis inmobiliaria de 2007-2011 que se prolongó casi hasta 2019 cuando estábamos a puertas de la nueva crisis, pero la pandemia del COVID-19 la conjuró. Pero la conjuró para mal, porque lo que permitió fue el endeudamiento masivo del mundo entero y de cada uno de los países y gobiernos para conjurar dicha pandemia. Esto significa que los bajonazos que ha tenido las cotizaciones de las principales acciones y empresas no es otra cosa que una manifestación de que la espuma que creció incontrolablemente a raíz del triunfo electoral del presidente Trump, y en estos 2 o 3 cortos meses se han disparado en su precio, cuyo mayor indicador no es otro que el Bitcoin. El Bitcoin el día 7 y 8 de marzo alcanzó su máximo precio de un poco más de $100,000 por unidad de moneda críptica. Cuando hace tan solo 16 años valía menos de una milésima parte o de una centésima parte de dólar, de un céntimo de dólar, y que no hay bien ni mercancía que se haya cotizado tan impresionantemente en una centena, milésima parte en estos 16 años de existencia en el mercado. Ni el oro, ni el dólar, ni el petróleo, ni ninguna mercancía se ha valorizado de esa forma. Lo mismo le ha ocurrido a las acciones de muchas empresas, especialmente de inteligencia artificial, de las famosas 7 hermanitas, que son las que hoy jalonan el desarrollo económico y tecnológico del mundo. Pues eso significa entonces que la espuma ha comenzado a bajar y las empresas y el mercado está llevando a que pongan los pies sobre la tierra. Lo que entonces corresponde es que a corto y mediano plazo estas cotizaciones de las acciones se encuentren en una línea un poco más horizontal, donde con pequeñas fluctuaciones algunas crecerán, algunas bajarán, pero el mercado va a encontrar su óptimo de libre comercio. ¿Por qué de libre comercio? Porque al contrario de lo que se señala que hay una guerra arancelaria con la política del presidente Trump de subir aranceles del 25% a mercancías como el acero y el aluminio, y de que el próximo 2 de abril entrarán a regir al mundo entero que tiene relaciones comerciales con los Estados Unidos los aranceles recíprocos. Esto significa que por cada un porcentaje que un país tenga de aranceles a las mercancías de Estados Unidos, los Estados Unidos impondrán recíprocamente un mismo nivel. Y al contrario, de que si un país reduce sus aranceles, los Estados Unidos los reducirán. Por tanto, esas reducciones son las que van a provocar una especie de óptimo de libre comercio. Pero no es, desde luego, alimentando desde afuera la ya crecida deuda externa, deuda pública de los países y de los gobiernos, como quiere hacerlo la Unión Europea con su nuevo plan de rearme para invertir algo más allá de 950.000 millones de euros. Ni va a ser otros mecanismos como los mismos aranceles los que van a corregir los grandes déficits comerciales de los Estados Unidos.
ni el impacto que este creciente déficit comercial y la presión de los altos precios de la deuda que tiene los Estados Unidos con China, Japón y otros países, especialmente de corto y mediano plazo, más las obligaciones que tiene que pagar por las primas de riesgo, que son altísimas, se van a conjurar a través de más deuda. Es todo lo contrario. Y entonces los aranceles recíprocos van a obrar en sentido inverso como un instrumento de liberalización óptima del mercado. Pero lo que realmente está preocupando en el fondo es este problema financiero mundial que existe con dos almas en pena. En primer lugar, con una gran cantidad de recursos invertidos en las tecnologías de la inteligencia artificial y de la digitalización de los procesos digitales, que como un alma en pena no encuentran cuerpo donde posarse para que esos grandes avances sean utilizados provechosa y productivamente en la economía real. De la misma manera que la gran cantidad de dinero que existe en el mercado, flotando por ahí en los países offshore, en las ciudades offshore, que no es otra cosa que el lavado de dinero originado en la corrupción, pero como un alma en pena no encuentra cuerpo donde posarse. Por tanto, entonces, no es este proceso arancelario, sino que este proceso arancelario que va a conducir a un mercado óptimo va a bajarle la presión a la deuda, va a bajarle la presión a los déficits fiscales, pero también le va a ayudar a crear condiciones para que haya un nuevo ambiente donde estas almas en pena encuentren un cuerpo donde posarse. Pero lo que va a ser el factor que va a desatar esas nuevas condiciones necesariamente va a ser la paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Por eso la persistencia casi que acelerada de que este conflicto, más no solo la guerra, de que el conflicto encuentre una vía hacia la paz. Y en ese sentido, al llegar a ese nivel, donde podrán desatarse nuevas fuerzas del mercado, nuevas condiciones, el fondo de explotación de las tierras raras, el nuevo fondo de explotación de petróleo, gas, de la reconstrucción de los oleoductos, los gasoductos, el libre comercio, el desatar los grandes recursos que de Rusia se tienen confiscados, en fin, va a crear la base material en donde posarse y una dinámica económica nueva donde posarse estas almas en pena, que son el dinero de la corrupción flotando por ahí, que no encuentra dónde invertirse, que en la especulación ya no le es suficiente, como quedó demostrado con la crisis de la bolsa, y lo mismo los grandes inventos científicos y tecnológicos de la inteligencia artificial y de la digitalización. Desde luego, hay una nueva situación, y es que el viejo sistema multilateral originado hace 80 años, cuando terminó la Segunda Guerra, se derrotó a los ejércitos nazifascistas, en fin, y se creó la ONU, se creó un sistema de justicia, se creó la Organización Mundial de Comercio, se creó la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Va a crearse un nuevo sistema económico e institucional mundial que va a dinamizar de otra manera, va a contribuir a dinamizar de otra manera la economía y el desarrollo de la sociedad mundial. Seguramente estas nuevas situaciones van a permitir entonces que la paz perdure por un tiempo suficientemente largo para que se estabilice el ciclo económico de crecimiento, de acumulación de fuerzas y crecimiento, hasta alcanzar en unos años una nueva dinámica.